Cordial y sincero saludo para todos nuestros hermanos en Cristo que están ahora mismo para participar de este mensaje, al igual que las personas en diferentes partes de nuestro país por fuera del territorio colombiano. Reciban todos un saludo muy especial de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Como siempre, todos son bienvenidos a participar de estos programas de crecimiento espiritual. Vamos a tratar un tema muy interesante concerniente a lo que sucede en el momento de la salvación, porque realmente uno habla con algunos hermanos creyentes de diferentes congregaciones donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la salvación a través de Jesucristo por lo que Él hizo en el Calvario, pero no hay una comprensión real de lo que implicó la salvación, de tantas cosas que sucedieron en el momento en que uno puso su confianza en el Señor, y ese es un tema que vamos a tratar en los siguientes minutos, invitándolos a que continúen a través de Radio Mensaje de Libertad y de esta aplicación que ustedes están observando en el monitor, a que entren todas las mañanas a las 5 con repetición a las 8 de la noche en la lectura de la palabra de Dios. Ahí aparece pues este link, porque se puede enviar ahora tan fácil a través de internet, y de pronto hay seres queridos, hay familiares cerca o lejos que no quieren aún escucharnos o que no les interesa nada de las cosas espirituales, pero de pronto al enviarles un mensaje, pues bueno, Dios sabe si va a tocar esos corazones para que puedan también ser participantes de la salvación. ¿De cuál salvación? De la que nosotros estamos en la mañana y en la noche formulando la invitación, una invitación que está en la palabra del Señor, donde comprendemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y ahora la tumba y la cruz quedaron vacías. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue llevado al Calvario, dice la palabra del Señor en Romanos 4:25, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y hoy vamos a hablar precisamente de la justificación, de manera que no voy a demorarme con este episodio, con esta ilustración. Lo que sí les comento es que no tenemos un Dios ni un Jesucristo muerto. Tenemos un Dios vivo y un Jesucristo sentado a la diestra de Él, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Voy a hacer una breve oración para comenzar con este tema. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitir que nos congreguemos a través de estos medios de comunicación para escuchar de ti, de tu preciosa palabra. Gracias por también escuchar de parte nuestra las oraciones, por contestar las diferentes peticiones. Gracias que puede haber salvación en muchos corazones a través de estos espacios, que la obra es tuya en el poder del Espíritu Santo y que siga esa plena convicción en lo que sucedió en el Calvario, muerte, sepultura y resurrección de tu precioso Hijo. Implanta esta palabra, por favor, en nuestros corazones. Convéncenos tú para que entendamos realmente qué es la salvación y todo lo que sucedió en el momento en que creímos en ti. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bueno, queridos hermanos y amigos invitados, vamos con nuestro tema. Es un tema que seguramente para algunos va a ser impactante por la cantidad de palabras que vamos a usar. Pues no son tantas, pero que de pronto hemos escuchado, pero a medias, no comprendemos. Y desde luego que no me voy a extender con versos ni con un tema muy prolongado. Apenas quiero hacer como un resumen de lo que indican estas palabras, de lo que significan y también de lo que es ese evento trascendental para la humanidad, que es la llegada de Jesucristo a salvar a todo pecador. Y como todos somos pecadores, pues nosotros ya, gracias a Dios, aceptamos ese sacrificio. Ahora somos pecadores redimidos, pero hay algunos que aún no tienen esa redención. También vamos a hablar qué es redención. Y ahora es el justo momento de que, escuchando este mensaje, puedan reflexionar aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón como el Salvador y Señor de sus vidas, y puedan dar ese paso de fe y aceptar ese ofrecimiento del cielo. El plan de salvación.
¿Qué quiere decir salvación? La salvación es liberación. La Biblia deja muy claro que solo hay un plan de salvación y es el plan de Dios, no el plan de la humanidad. Uno a algunas personas les habla de la salvación y lo primero que contestan es, ¿salvo de qué? Yo no necesito salvación porque ni mato, ni robo, ni le hago daño a nadie. Yo no, yo no soy ningún pecador, de modo pues que yo no veo la necesidad de salvación. Tal vez porque no han escuchado con claridad lo que es la salvación. En el plan de salvación de Dios, primero debemos entender por qué necesitamos ser salvos. En pocas palabras, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. También vamos a hacer una breve claridad, ¿qué es el pecado? Porque como les dije, hay personas que dicen yo no peco, yo no le hago mal a nadie, pero vamos a ver qué es el pecado. La Biblia declara que todos hemos pecado, que el pecado es rebelión contra Dios, obrar fuera de su voluntad y que todos elegimos deliberadamente hacer cosas que están mal. En resumen, todos somos pecadores. Y la palabra del Señor dice en Romanos 3, no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores y vamos a ver que sí necesitamos al Salvador. El pecado, o sea, hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, ese es el pecado. Todo lo que hagamos que desagrade a Dios, que no esté de acuerdo a su voluntad. Ese pecado nos hace daño, daña a otros y lo más grave, deshonra a Dios y a Jesucristo, lo mismo que al Espíritu Santo. La Biblia nos muestra a un Dios santo y justo que no permite el pecado y su impunidad. Dios es santo, 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 separado de todo, absolutamente de todo mal, de toda mundanalidad, de todo pecado. En esa santidad no tolera el pecado y en su justicia lo castiga. El castigo por el pecado, ¿cuál es? La muerte y la separación eterna del Creador. Sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino final de todo ser humano, es decir, de aquellos que rechazan esa oferta de salvación. Ese pecado nos separa de Dios y si no se hace un arreglo, pues entonces, tristemente, si no llegamos a los pies del Salvador Jesucristo para tener una relación con Dios, tristemente iremos a la condenación final o tristemente quien lo rechace irá a la condenación eterna. Veamos entonces, ¿qué es la salvación? Muy importante saber qué es la salvación. Es librar de un sufrimiento o peligro. Salvar es liberar y proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. También indica la obra divina a favor del pecador. En resumen, salvación es librar, liberar. ¿De qué somos salvos? Ahí está la pregunta. De la condenación eterna. Somos salvos de la ira, esto es el juicio de Dios al pecado, pues desde el paraíso nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia es la muerte. Usted podrá decir, bueno, pero yo no pequé, fue Adán y Eva, sí, pero ellos eran los representantes de la raza humana y por ende el pecado de ellos nos fue imputado a todos y cada uno de los seres humanos. Todos nacemos en pecado por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Quién realiza la salvación? La salvación solo Dios la realiza. Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado. La salvación es de Jehová. Nos salvan las religiones, las doctrinas diversas, las congregaciones, nos salvan los pastores, los líderes, nos salva el dinero. La salvación solamente la hace Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo salva a Dios? Vea pues, a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz, su sepultura y subsiguiente resurrección y la obra del Espíritu Santo. Siempre están los tres en la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allá en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, como aquel ladrón que estaba al lado de Jesús junto con su compañero, pero ese ladrón, muerto en delitos y pecados, fue salvo. Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue salvo.
El creyente no debe conformarse simplemente con saber que es salvo. Es importante comprender todos los eventos que sucedieron en ese instante y poderlos disfrutar y compartir. Todo lo que vamos a hablar se encuentra aquí en la palabra del Señor. Y es bueno tener claro qué fue lo que sucedió. Uno habla con diferentes hermanos de diversas congregaciones. Hermano, ¿cómo me cuenta de la salvación? No, que Cristo murió por mí. ¿Qué más? No, yo hice la oración de fe y ahora soy salvo. Pero en sí comprende toda la magnitud de ese evento tan grande que fue la salvación. Dicen, pero ¿qué más? Yo soy salvo por Cristo porque yo creo en Él. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tantas cosas sucedieron ahí que de pronto no las ha comprendido? Y las vamos a ver en este espacio que el Señor nos permite adelantar para todos ustedes. Veamos entonces el nombre de este tema correspondiente a este domingo. ¿Sabes todo lo que sucedió en la salvación? ¿Sí lo sabes? Vamos a tocar temas de Génesis 3 del 1 al 15 y Apocalipsis 22, 1, 5. Nuestro hermano John Cruz en la congregación ha leído ya este tema y vamos a hacer entonces un rápido resumen. Vamos a darle un vistazo, como un panorama a esta pregunta, mejor, para dar una respuesta a esta pregunta. ¿Sabes todo lo que sucedió en la salvación? Comencemos. En la salvación hubo algo que se llama reconciliación, reconciliación cristiana. ¿Qué es reconciliación? Nosotros ya sabemos que reconciliarse es hacer las paces con alguien con quien estuvimos peleando. Es la restauración de una relación a un estado amistoso luego de una disputa o separación. Es llegar a un acuerdo a partir de la enemistad entre dos partes. Esa restauración se puede ilustrar con dos amigos que por algún motivo ahora están disgustados. La armonía que una vez disfrutaron está rota. Ahora el trato es hostil y ofensivo. Cuando viene una discordia, cuando hay una pelea, digámoslo, más castellanamente, más criollamente, mejor, vienen las ofensas, vienen las sátiras, vienen las pullas, y ahora por internet unos mensajes muy ofensivos. Precisamente el ambiente es hostil porque se rompió una amistad que antes era muy buena. Después de un tiempo, los dos amigos comienzan a hablar. Las ofensas y el resentimiento se dejan de lado, las disculpas son aceptadas, la confianza se reconstruye y regresa la paz. Le comentaba a los hermanos en la iglesia que conozco una pareja que en el mes de diciembre rompieron su amistad, una pareja de esposos. Él se llevó su ropa en su carro y se fue de la casa. Esto fue en el mes de diciembre. Y hace unos 15 días observé que ellos volvieron a encontrarse. Él volvió a entrar sus corotos que se había llevado, incluso con sus familiares que vinieron de la capital, hicieron fiesta de reconciliación. Y estas personas no son creyentes. Es decir, no tienen a Jesucristo como su Salvador. Hubo cerveza, hubo baile, hubo francachela y hubo reconciliación. ¿Por qué? Porque se había perdido esa relación, estaba rota. Y qué tristeza que muchas veces en la misma iglesia donde somos creyentes, tenemos la Biblia en la mano, tomamos la cena, ofrendamos, cantamos, oramos, guardamos enojos, guardamos rabias, tenemos una espinita con alguien, con el esposo, la esposa, con la familia, con un hermano en Cristo y no arreglamos los problemas. Y no llegamos a la reconciliación. ¿Y cuántas personas que sin ser de la iglesia llegan a la reconciliación a través de alguien con intermediarios, como decimos con árbitros, pero llegan a la reconciliación? Dentro del cristianismo, la reconciliación es la obra de Dios a través de Cristo mediante la cual Él restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. Dios se encarga de que a través de Jesucristo seamos reconciliados. Por eso dice la palabra del Señor en Corintios 5:21, segunda de Corintios, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Claro, como todos nacemos en pecado, pues nacemos enemistados con Dios. Y a través de Jesucristo se logra esa reconciliación. Así es la reconciliación cristiana.
cuando Dios ha tendido la mano a los culpables y enemistados pecadores. Qué bendición que el Señor nos reconcilia con su Hijo Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. De ahí que se hace tan importante, hermanos, la predicación de la palabra del Señor para llevarle a un mundo enemistado con Dios el mensaje de la reconciliación, para que ellos, como nosotros, queden a paz con el Creador del universo. Tengo algunas ilustraciones. ¿Cómo se rompió todo esto? El Señor dio la orden, el mandato a Adán, pero se pasaron esta advertencia, como decimos criollamente, por la faja y terminaron los dos comiendo el fruto prohibido. Seguidamente se esconden a pesar de que hicieron delantales de hojas. La presencia del Señor estaba ahí con ellos. Él caminaba por el huerto. Qué bendición tan grande poder haber sentido eso que sucedió con Adán y Eva. Pero ellos desobedecieron la palabra del Señor, no la tuvieron en cuenta y tuvieron más importancia por la palabra del enemigo. Como resultado, como Dios es santo y justo, en su santidad no tolera el pecado y en su justicia lo castiga, los echó del paraíso, pero antes les hizo unas ropas, digámoslo así, les cubrió su cuerpo con piel de animal, lo que indica que se presenta el primer sacrificio inocente en la tierra. ¿Cuándo qué? Cuando muere uno o dos animales para colocarle a ellos como traje la piel de estos animales. Miles de años después sucedió algo parecido. Un inocente cordero en la cruz del Calvario entrega su vida y derrama toda su sangre para cubrir, para quitar el pecado de la humanidad. Desde ahí ya se está mostrando el Evangelio. Y miren esta ilustración. Vemos a Adán y Eva con sus hijos que concibieron por fuera del paraíso. Es decir, estos niños nacieron sin la comunión con Dios. Y toda la humanidad nacimos con esa comunión rota, es decir, espiritualmente muertos. Se necesita que alguien intervenga para recuperar esa comunión con Dios. Por eso la humanidad no puede decir, es que yo no peco o yo no he cometido ningún pecado. Es que se trata de este pecado que nos fue imputado por nuestros primeros padres. Todos somos portadores del ADN de Adán, es decir, tenemos esa naturaleza pecadora y se hace necesario tener el ADN de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la redención cristiana? Ya vimos la reconciliación, ahora miremos la redención. La palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. En aquella época había esclavitud y se compraban y se vendían esclavos. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del enemigo en el mundo, y vino Jesucristo y nos compró con su preciosa sangre. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de esclavitud. Claro, al ser esclavos, fuimos comprados. Jesús, con su preciosa vida y sangre, ha pagado nuestra libertad y ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado, gloria a Dios. Él pagó el precio de nuestra liberación del mundo de pecado y sus consecuencias. A nosotros no nos costó nada. La salvación para nosotros es gratuita, pero a Dios, al Señor Jesucristo, le costó lágrimas de sangre. Le costó una vida de dolor, de sufrimiento, de lo más pavoroso, una muerte ignominiosa en la cruz por nuestros pecados. Por eso siempre nosotros tratamos de inculcar a los queridos hermanos de apreciar esa salvación por el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de su sangre. Esto es por su muerte, como dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con su preciosa sangre vino el Salvador a la tierra y nos compró a todos
los que aceptamos ese sacrificio. Él murió por la humanidad. Toda la humanidad no quiere aceptar ese sacrificio, no quiere dar ese paso de fe, pero los que hacemos este acto de fe, entramos ya en esa redención. Hemos sido comprados con su preciosa sangre. Bueno, la promesa de un Salvador. Esto es muy significativo, este episodio, hermanos. Quiero que lo graben en sus corazones. Queda esto en internet, Facebook, YouTube, WhatsApp, para que puedan apreciarlo las veces que quieran, porque es clave esta porción que vamos a ver. Eva se puso a hablar con el enemigo. Aquí nos damos cuenta que el diablo poseyó una serpiente y habló a través de ella, y la mujer no cayó en cuenta que el animal estaba hablando, porque los animales no hablan. Pero aquí ella se puso, estaba embelesada, hablando con el enemigo hasta que se dio y recibió del fruto prohibido. Dice Génesis 3:15. Por ese motivo, por ese diálogo que tuvieron ella, pues ella convenció a Adán, él también probó este fruto y todos quedamos en pecado. Y a raíz de estos surge Génesis 3:15, también conocido como el protoevangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Hay una enemistad. Esa enemistad se llama guerra espiritual, hermanos, que fue, digámoslo así, casa por Dios mismo. La casó él, y esta guerra espiritual no acaba en un culto de guerra espiritual, ni un pastor ni ningún líder va a acabar la guerra espiritual amarrando al diablo. Esos son cuentos de calleja. La guerra espiritual la vivimos a diario y termina el día que nos vayamos. En ese momento terminará la guerra espiritual cuando Cristo venga por su iglesia. Mientras estemos en la tierra, habrá guerra espiritual porque Él mismo, hermanos, la trazó desde Génesis. Pondré enemistad entre ti, le dice al enemigo, y entre su simiente, entre ti y la mujer. Pero ¿en qué consistirá esta enemistad? ¿Hasta qué punto llegará? Pues vean esto. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros, se cumple una parte de este verso que dice, y tú le herirás en el calcañar. Todos esos sufrimientos, toda esa ignominia que cometieron con él, esa humillación, hasta lo escupieron, le dieron azotes, lo maltrataron, lo insultaron, le colocaron los clavos en sus manos, en sus pies y una corona de espinas, lo levantaron en esta cruz. Eso representa, por parte de quienes lo hicieron, Pilatos, Caifás, Anás, todo ese imperio y todos los que rechazan a Jesucristo participan de esto. Nosotros estuvimos, pero ya fuimos redimidos. Pero los que no aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario son parte de toda esta ignominia que sucedió con él. Eso quiere decir, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la simiente del enemigo. ¿Y qué hace la simiente de la mujer? De la simiente de la mujer, pues nosotros sabemos que viene Jesucristo y todo el pueblo creyente, la iglesia, viene de la simiente de mujer y ésta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer herirá en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Satanás hizo fiesta cuando el Señor estaba crucificado. Nunca se imaginó, ni todo el imperio que lo crucificó en ese momento, que él iba a resucitar. Y al tercer día resucitó y en esa resurrección le aplastó la cabeza al enemigo. Ahí se cumple Génesis 3:15. Satanás y toda su corte hieren al Señor, pero apenas en el calcañar. Fue muy grave el sufrimiento, fue muy duro, pero al resucitar él, le aplastó la cabeza. Ahora, le quitó el poder sobre el mundo, sobre el pecado. A pesar de que sea el príncipe, ya para nosotros no tiene ese poder porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Con el mundo sí está a las mil maravillas, ejerciendo su tiempo que le queda como príncipe de este mundo. Pero para nosotros Jesucristo es nuestro Rey soberano por haber aceptado ese sacrificio en el Calvario. El asunto es que no lo mató, lo dejó herido. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar es buscando cómo dañar el testimonio, cómo desviar a los cristianos de la verdad. Él, como león rugiente, no está buscando al mundo.
Él anda buscando a los cristianos, a los que oran, a los que se congregan, a los que apoyan los ministerios, a los que son fieles a la obra. A esos cristianos es que trata de buscarles por todo lado la caída, como colocarle el tropiezo. Eso es lo que hace él, como león herido, buscando a quien devorar. El plan de salvación gratuita lo podemos apreciar aquí desde Génesis. Es bien importante que tengamos Génesis 3:15 en nuestra mente bien claro, sobre todo cuando vamos a compartir el Evangelio. No para mencionar esto, sino para estar mucho más convencidos de lo que vamos a compartir. Ahora vamos a ver la palabra expiación. ¿Qué quiere decir? Aunque la palabra expiación no aparece en el Nuevo Testamento, sí aparece más de 140 veces en el Antiguo Testamento y describe con precisión un aspecto del sacrificio de Cristo a nuestro favor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Un resumen de los eventos que sucedieron simultáneamente en el momento de ser salvos. Cuando aceptamos el regalo del cielo, cuando recibimos esa oferta de salvación gratuita a través de Jesucristo por su muerte, sepultura y resurrección, somos salvos. Y miren todas las cosas que están pasando justamente en ese momento. Expiación significa cubrir el pecado y o limpiar el pecado. La expiación refleja la idea de que la gracia de Dios elimina los efectos negativos y degradantes de nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, porque alguien me pregunta, bueno, ¿cómo se salvaron ellos? Por fe, con los sacrificios que hacían sobre la mesa del propiciatorio, ahí llevaban esa sangre y esa sangre cubría el pecado de los que estaban afuera esperando qué sucedía. Entraba el sumo sacerdote, ofrecía estos sacrificios para el perdón de pecados. Debajo de esa tapa, en la mesa del propiciatorio, estaba la ley, entre otros elementos que habían ahí. Y esa sangre como cubría, como protegía también la ley. Hoy en día, la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario nos salva y también nos protege y también protege esa palabra que el Señor nos dio para que nosotros la podamos compartir. Mediante la expiación, la obra de Cristo en la cruz, por nosotros, se canceló el pecado de todos los que alguna vez creyeran en Cristo. En aquella época el pecado era cubierto. Hoy en día, como lo dijo Juan el Bautista, al ver a Jesucristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ya no que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Esa cancelación tiene consecuencias eternas. Aunque el pecado siga presente en el ámbito temporal, en otras palabras, los creyentes son librados de la pena y el poder del pecado, pero no de su presencia. El hecho de que con la sangre de Cristo han sido perdonados nuestros pecados, somos salvos, eso no indica que el pecado desapareció. El pecado está ahí a la puerta. La tentación está en todo momento. La gracia de todo esto es que en el poder de Dios no caemos en la tentación y desde luego no vamos a caer en pecado. Pero si nos descuidamos un poquito, la tentación nos gana, nos domina y viene el pecado ahí detrás para ser presa de nosotros. El pecado sigue en todas partes. Por eso debemos andar con mucho cuidado. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio que significa expiación. Ya hubo ese sacrificio ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ya no es necesario el animal muerto y esa sangre derramada en la mesa del propiciatorio. Ya con lo que hizo Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, ya con eso es suficiente para la salvación de todo aquel que cree. Nosotros ya creímos. El asunto es que podamos comprender, como estamos explicando ahora, en el contexto general, lo que pasó con la salvación. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Pues a nacer a través de María, hace más de 2000 años en un pesebre. No hubo campo en otra parte para él. Y ahí pues, a pesar de que José hubiera querido que naciera en otra parte, o en una parte aceptable, pues ahí en medio del vaho de los animales, nació nuestro precioso Salvador Jesucristo. ¿Pero a qué vino él? Pues vino a morir. Vino a morir en la cruz del Calvario. Y desde muy pequeño empezaron sus sufrimientos. Vemos que a los 2 años llegaron los magos del oriente con sus ofrendas, se postraron delante de él porque él sí acepta adoración. Él es el Dios del cielo, está en los brazos de María, Jesús hombre, porque era 100% divino,
100% humano, y aceptó la adoración de estos reyes. Pero ya habían transcurrido 2 años. En algunos pesebres que hacen en las viviendas en el mes de diciembre, colocan, uno ve por ahí que ya le colocan celulares, tablet, le colocan todo tipo de aparatos modernos y colocan colocan los reyes magos, porque ni eran tres ni eran reyes, eran simplemente unos magos, no sabíamos si eran dos o eran cuatro o eran 10, pero los colocan ahí junto a Jesucristo o junto al bebé. Y resulta que eso fue 2 años después, cuando ellos lo visitaron y ya estaban viviendo en una casa, ya no estaban en esa pesebrera. Luego ordenan la matanza de todos los niños de 2 años. O sea que fue por esa época, cuando él tenía 2 años, que lo visitaron y comenzó la matanza cuando los magos se desviaron, no le llevaron la razón a quien quería. Ellos siguieron por otro lado su camino, dirigidos por Dios, y vino el enfurecimiento del gobernante, de las autoridades, y ordenaron la matanza de todos los niños de 2 años hacia abajo. Desde muy niño, en el sufrimiento, tuvo que huir con sus padres y desde muy niño empezó ese calvario para él que concluyó por ahí a los 33 años y medio de su edad, cuando lo llevaron o lo llevamos a la cruz del Calvario, porque fue por el pecado de la humanidad. Ahora viene la propiciación. ¿Qué es la propiciación, hermanos? La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. En el caso cristiano, Dios está ofendido por el pecado de la humanidad a través de nuestros primeros padres. Como Él no tolera el pecado, la paga del pecado es muerte. Alguien debe pagar por ese pecado cometido en el paraíso. ¿Quién debe pagar? Todos nosotros. Toda la humanidad debemos pagar, ir a ser crucificados y ser lanzados al infierno por el pecado imperdonable que se cometió o por el pecado grave que se cometió en el paraíso. Aunque todo pecado es grave, no hay pecados veniales. Hubo un pecado que determina el Señor, la paga del pecado de muerte. Ahí es cuando aparece Jesucristo. Nosotros debemos morir y aparece Él a morir por la humanidad para quitarnos a nosotros esa cuenta que teníamos con el cielo, esa cuenta que teníamos con Dios por el pecado de nuestros primeros padres, y Él viene y asume esa responsabilidad por amor, como si Él lo hubiera cometido, pero sabemos que Él nunca pecó. En las antiguas religiones paganas, así como en muchas religiones hoy en día, se enseña la idea de que el hombre apacigua a Dios cumpliendo mandamientos, ritos, ofreciendo varias ofrendas o haciendo sacrificios. ¿Qué sucede? El trono del cielo exige que haya justicia. Esa justicia, al cumplirse, apacigua, digámoslo así, la ira de Dios, porque Dios está ofendido por el pecado. Hay una enemistad. Para apaciguar, alguien debe aparecer y pagar. Eso es propiciación. Como no podíamos nosotros, y no podemos hacerlo a través de nuestros mandamientos, ritos, ofrendas, haciendo sacrificios, no podemos complacer a Dios, vino Jesucristo y fue propicio por nosotros en la cruz del Calvario para cumplir con las exigencias del trono, para apaciguar la ira de Dios. La única satisfacción o propiciación que pueda ser aceptable a Dios y que pueda reconciliar al hombre con Él, tenía que ser hecha por Él mismo, por Dios. A través del proceso de la propiciación, somos restaurados a la comunión y al favor delante de Él. Por esta razón, Dios Hijo, Jesucristo, vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación por los pecados del pueblo. Creo que ahora sí entendemos mucho la palabra propiciación. Él vino y satisfizo, cumplió las exigencias de Dios, que se haga justicia. Y Él vino e hizo justicia muriendo en la cruz por todos nosotros. Él fue propicio a la deuda que nosotros teníamos pendiente. ¿Qué más hizo Jesús mientras estuvo antes de llegar a la cruz? Ahí lo vemos en esta ilustración, cuando va caminando y detrás va una mujer con un flujo de sangre después de 12 años
a tocarle el manto para ser sana. También vemos al Señor Jesucristo allá en Marcos, hablando con un endemoniado y expulsándole 2000 demonios que lo tenían poseído. Lo vemos también dando vista a los ciegos y también lo vimos dando vida a los muertos. Él es la resurrección y la vida. Entonces vino, sanó, hizo milagros, expulsó demonios y también hizo resurrecciones que solo Él puede hacer. Aunque vimos que Pablo también hizo una resurrección, ese fue el poder que le dio a los apóstoles, pero Jesucristo fue el que más y el que hasta hoy tiene todo el poder de hacer este tipo de eventos fenomenales, de eventos milagrosos, pero el Señor por ahora está interesado en que la gente conozca el Evangelio y que se salve, que esa es una resurrección a través de la palabra del Señor, como dice Romanos 1:16, el poder de Dios para la salvación es el Evangelio. Ahora para nosotros, hermanos, si bien es cierto, no estamos viendo resurrecciones físicas, estamos viendo resurrecciones espirituales, como la misma que tuvimos nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados en el mundo y fuimos resucitados. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Es pasado de muerte a vida. Lo hizo literalmente y ahora lo hace espiritualmente con todo el que acepta el Evangelio de la salvación. Él tiene todo ese poder. Ahora vamos a ver la palabra justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Es declarar justo. La justificación es un acto de Dios por el cual declara justo a un pecador por causa de su fe en Cristo. Ahora, ninguno somos justos, pero Él nos declara justos al haber creído en lo que hizo su Hijo. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Entonces, justificación es que Dios, el juez, declara que la persona ha creído en Cristo y por eso es justa, sin importar el pecado que tenga, pues en Cristo ha entrado en una relación justa con Dios. No importa el pecado que pueda tener usted ahora mismo, los amigos que nos están escuchando, que están viendo este espacio, que le parezca grave o le parezca no grave, que sea venial, no hay pecados veniales, todo pecado es grave, es una ofensa delante de Dios. No importa el pecado que haya cometido, si acepta lo que Jesucristo hizo, que murió, fue sepultado y resucitó, va a tener vida eterna y todos sus pecados son perdonados. A eso vino Él. Dice la palabra de Dios en Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenarlo, sino a salvarlo. Él vino a salvarlo. ¿De qué? Ya lo vimos, de la ira, del juicio, de la muerte eterna, para no ir a condenación. Y todos los pecados son perdonados. Y declarar justo quiere decir que ya Dios nos ve a través de Jesucristo como si no hubiésemos pecado. No importa quién hayamos sido, lo que hayamos cometido, Él nos va a perdonar, repito, porque ahora nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, la justificación tiene que ver con la declaración de Dios sobre el pecador, no con ningún cambio interno, ritual o religioso del pecador. Una persona no se va a salvar porque come legumbres, porque no se pone pantalón la mujer, porque no se corta el pelo, o el hombre porque no bebe, o porque cumple ciertos rituales. Por eso no se va a salvar. La justificación es la declaración de Dios. Él determina que somos justos no por nuestras obras, sino por la obra que hizo Jesucristo en el Calvario. Por eso somos declarados justos. Repito, no porque seamos justos, sino porque Él nos declara justos por aceptar ese sacrificio. Hablando claramente, la justificación en sí misma no hace santo a nadie, claro. Simplemente lo declara sin culpa ante Dios y por lo tanto lo adopta y trata como santo. Cuando ya aceptamos ese sacrificio tan doloroso en el Calvario, cuando oramos al cielo, solos con el Padre y le decimos, Señor, acepto lo que Jesucristo, tu Hijo amado, hizo por mí, en ese momento somos salvos y para Él ya somos santos. Santo, ¿qué quiere decir? Nos aparta para Él. Santo quiere decir apartados para Dios en Cristo. Nos aparta del mundo, del demonio, del pecado. Aunque estamos en el mundo, ya no somos parte de ese mundo. Es decir, no hacemos lo que el mundo nos impone. Porque el mundo quiere acaballarnos, hermanos, quiere llevarnos a las malas imponiéndonos modas, música, dichos, cualquier cantidad de modernismos que nos quieren opacar nuestra visibilidad de Dios. No porque el modernismo no tenga cosas buenas. La ciencia y la tecnología han progresado muchísimo y Dios lo ha permitido. Pero
Hay otro tipo de actitudes del mundo que nos quieren envolver con un poco de normas, algunos gobiernos que van en contra de Dios, en contra de la creación, nos quieren como colocar a todos en el mismo costal. Y nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, primero obedecemos al Señor. Ahora, Él nos dice que debemos obedecer a nuestros gobernantes. Claro, hay que pagar impuestos, hay que respetar el semáforo, hay que pintar la casa, hay que izar el pabellón. Bueno, eso lo hacemos. Pero en los campos espirituales solo obedecemos a nuestro Salvador. El verdadero cambio de la justificación, de que somos declarados como si no hubiésemos pecado, el verdadero cambio que produce la santidad en el pecador tiene lugar con la santificación que sucede diariamente y se relaciona con la justificación. Como ya nos declara como si no hubiésemos pecado por lo que creímos en Jesucristo, ahora debemos diariamente a través de la palabra del Señor, de la lectura, meditación y la oración, ir creciendo en esa santificación que también se tiene en cuenta como crecer espiritualmente, como madurar espiritualmente en Cristo. Eso se consigue, repito, con la oración, con la lectura y meditación de la palabra del Señor. Ese es el complemento de esa justificación. Somos declarados sin pecados y Él dice, sed santos porque yo soy santo. Ahí está nuestra responsabilidad. Todos los días más separados del mundo. Eso es santificación. Más separados de las malas amistades, más separados de las malas conversaciones, de los malos negocios, de todo lo que pueda desagradar a Dios, cada vez más separados. Y lo podemos hacer con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, teniendo en cuenta y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué más hizo Jesucristo cuando vino? Nos mostró la humildad. Vea, lavando los pies de sus apóstoles. Alguien nos pregunta que si literalmente lavamos los pies en la iglesia de los hermanos. No. En un sentido, aprendemos lo que es la humildad. Póngase la toalla, como decimos, póngase el overol y a servir. A eso nos llamaron a la vida cristiana, a servir, a ser humildes, como decir, a lavar los pies de los demás. Eso es una muestra, pero es de humildad. Poderle en todo momento prestar la atención necesaria, acompañar hasta donde sea, poder sufragar si es necesario los gastos en que uno lo puede hacer con un hermano que esté pasando por condiciones muy precarias o en la parte emocional, sentimental, espiritual, poderle ayudar y poderle levantar, llegar uno hasta lo que sea, hasta donde sea, humildemente con tal de servirle al hermano. El Señor en medio de todo, cuando ya estaba a punto de partir, dejó un mandamiento. Como no podemos cumplir los 613 mandamientos de la ley que fue recibida por Moisés en el Sinaí, nadie la pudo cumplir. A nosotros nos dice como iglesia, un mandamiento les doy. Amaos los unos a los otros. Como no podemos cumplir los otros mandamientos, cumplan uno solo. ¿Y cuál nos vemos? Para cumplir un solo mandamiento. Menos mal que no nos dejó dos, ni tres, ni cuatro. Uno solo nos dejó. Amaos los unos a los otros, porque el amor cubre todos los mandamientos. El amor cubre multitud también de pecados. El amor es todo. Y Él dice, amaos los unos a los otros. Y cuán difícil es poder cumplir con ese solo mandamiento, pero debemos hacerlo. Procurar en el poder del Espíritu Santo hacerlo. Jesucristo fue azotado, fue humillado, fue escupido, fue maltratado en todo sentido y finalmente llevado a la cruz por los pecados de la humanidad, y ahí en medio de dos ladrones lo levantaron con su cruz ahí y con el aviso, este es el rey de los judíos, el rey. Vuelve el rey, vuelve por lo suyo. ¿Qué es la santificación? Después de esa justificación somos declarados sin pecado. Ahora la palabra santificación está relacionada con la palabra santo. Santo sea separado. Ambas palabras tienen que ver con la santidad. Santificar algo es separarlo o apartarlo para un uso especial. En esa época apartaban los elementos. En el propiciatorio, en el templo, apartaban elementos y quedaban consagrados, separados para el servicio del Señor, para el servicio de Dios. Hoy nosotros somos separados. El Señor nos separa especialmente a todos los creyentes para un uso especial, para que le exaltemos, para que seamos luz y testimonio y para que compartamos el Evangelio a otro. Eso quiere decir santos, separados para Dios, para un servicio especial. En la teología cristiana, la santificación es un estado de separación para Dios. Todos los creyentes entran en ese estado cuando nacen de Dios por creer en Jesucristo. Ahí está, en el nuevo nacimiento ya pasamos a ser santos. La santificación es una separación definitiva de los creyentes. ¿Para quién? Para Dios.
Es una obra que Dios realiza, una parte integral de nuestra salvación y nuestra conexión con Cristo Jesús. Esto lo hace Dios. Él nos santifica, pero en la parte humana tenemos la responsabilidad de crecer en esa santificación, repito, a través de la palabra del Señor y de la oración, de poner en práctica esa palabra. La santificación progresiva o experiencial, como a veces se le llama, es el efecto de la oración, meditación y aplicación de la palabra de Dios en la vida del creyente por el Espíritu Santo. Se progresa experimentalmente en esa santificación, por ese sistema, palabra de Dios, oración. Es lo mismo que crecer en el Señor o madurez espiritual. Dios comenzó la obra que hacemos como Cristo, perdón, Dios comenzó la obra de hacernos como Cristo y la continúa, pero tenemos la responsabilidad diaria de obedecer a su preciosa palabra. Harta gracia leerla o asistir a la iglesia y no obedecer la palabra del Señor. Entonces no se puede ver ese testimonio, esa santificación, que el mundo está procurando verla en cada uno de nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario. Aquí sucedió algo. Está el plan de salvación de otra forma. Cristo muere y es sepultado. En esta ilustración, nosotros pues vemos que Nicodemo y José de Arimatea llegaron a pedir el cuerpo de Cristo a Poncio Pilato para darle una sepultura como debe ser. ¿Qué sucedió? Que Nicodemo, aquel que llegó 18 meses antes a hablar con él, llevó las especias para darle esa sepultura como de rey, como para embalsamarlo a nivel de un rey. Qué bueno que Nicodemo vio esto cuando también vio como el ladrón el aviso en la cruz que dice, este es el rey de los judíos. Ese ladrón lo vio como rey. ¿Sabe quién mandó a hacer ese aviso? Pilato. Y él no creyó. Y el ladrón sí creyó y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Nicodemo llevó especias para darle sepultura de rey. 18 meses después de aquella noche, públicamente declaró que era de Cristo. Qué buena salvación, qué testimonio el de este hombre, lo mismo que el de José de Arimatea, y ambos eran miembros del Sanedrín, de los gobernantes de Israel, tanto civil como espiritualmente, enemigos de Dios, pero estos hombres ya se habían convertido. Desde ese momento, la cruz quedó vacía, hermanos. No tenemos un Cristo crucificado, no adoramos a un Cristo muerto, no nos arrodillamos ante nada que esté muerto, literalmente muerto, hermano, ningún elemento muerto. Nosotros nos arrodillamos ante un Dios vivo y ante un Jesucristo que está a la diestra intercediendo por nosotros porque Él resucitó. La tumba y la cruz quedaron vacías. Y hay algo más, pronto regresará. Pronto va a regresar Jesucristo en cualquier momento, así como lo vieron partir sus apóstoles. Los ángeles que se aparecieron les dijeron, ¿por qué estás triste? Tristes. A el que están viendo subir, también un día lo van a ver descender. Y pronto va a descender a las nubes a llevar su iglesia, que somos todos nosotros. La gran pregunta es, papá, mamá, ¿ya son salvos? Los abuelitos, los hijos, los primos, los nietos, los bisnietos, los seres queridos, los amigos, los vecinos que queremos, con los que dialogamos continuamente, ¿son salvos? ¿O de pronto no les hemos compartido el evangelio de la salvación y viene Jesucristo y cómo nos vamos a presentar ante Él en el tribunal de Cristo? ¿Qué cuenta le vamos a dar? Por favor, que podamos llegar con esas manos llenas de esas almas que conseguimos en la predicación del Evangelio para que nos diga bienvenidos, buenos siervos y fieles. Y el último elemento, hay más, hay adopción, hay otros más que sucedieron en la salvación, pero termino con la glorificación. ¿Qué es glorificación? Sencillamente glorificación es la eliminación final que Dios hace del pecado de la vida de los santos, es decir, todos los que son salvos en la condición eterna. Como vamos a ser transformados, pues es eliminado todo pecado, residuo o vestigio de pecado, ya no va a aparecer en nuestras vidas, porque vamos a ser transformados con un cuerpo similar, semejante al que tuvo Jesucristo después de su resurrección. En la segunda venida de Cristo, la gloria de Dios, su honor, alabanza, majestad y santidad
se hará realidad en todos nosotros. Nuestros cuerpos mortales agobiados por el pecado serán transformados en cuerpos inmortales, con acceso directo y sin obstáculos a la presencia de Dios por toda la eternidad. Así como sucedió en el paraíso, así va a ser, que se paseaba a él por medio del huerto para hablar con Adán y con Eva. Así va a ser cuando nosotros estemos al final eternamente con él. ¿Por qué? Por haber aceptado lo que hizo Jesucristo en el Calvario. Podemos hablar con él sin ningún obstáculo, sin ninguna recomendación, ni de parte de. Podemos hablar directamente con él, siempre. Al considerar la glorificación, debemos enfocarnos en Cristo porque Él es la esperanza bienaventurada de cada cristiano. También podemos considerar la glorificación final como la culminación de la santificación. Cuando ya seamos glorificados, se acabó todo problema del mal, de la enfermedad, de la discordia, del pecado. Todo terminó. Tendremos cuerpos especiales como el de Jesucristo. Nos iremos con Él transformados. Este cuerpo corruptible se vestirá en corrupción. ¿Qué quiere decir corruptible? Que se enferma, que le da cáncer, que tiene tumores, que tiene cualquier cantidad de enfermedades. Eso se llama corruptible. Cuando esto corruptible sea convertido o transformado en incorruptible, quiere decir que seremos como el Señor. Jamás llanto, jamás tristeza, jamás EPS, jamás IPS, jamás rogar por un acetaminofén, jamás hacer filas para que nos concedan una pastilla, una pasta, una ampolleta para una enfermedad. Todo va a terminar porque tendremos cuerpos gloriosos como los tiene Jesucristo. ¿Por qué? Por haber creído en Él. Miren todo lo que sucedió, hermanos, en un solo momento. Y qué bueno que nosotros comprendamos todos estos términos, no para explicárselo a la gente cuando estamos compartiendo el Evangelio. No, nosotros lo hacemos en el ánimo de que aprendamos en qué consistió la salvación, todo lo que sucedió aquí en nuestro corazón en la salvación, para que tengamos mucho más seguridad de que cuando hablemos con alguien de Cristo, sepamos lo que estamos haciendo. Obviamente no le vamos a hablar de propiciación, justificación, reconciliación, porque ellos no van a entender. Simplemente les vamos a contar lo que sucedió en Juan 3:16, lo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para vida eterna. Ahora, si nos hacen más preguntas, ahora sí podemos contestarle de acuerdo al conocimiento que tenemos. Por eso es clave que sepamos qué fue lo que pasó en la salvación. No simplemente decir, yo hice la oración de fe y soy salvo. Sí, pero ¿qué? No, pues soy salvo, pero ¿de qué o por qué o cuándo, cómo? Ya sabemos cómo responder, queridos hermanos. Y finalmente, en conclusión, la fe salvadora es una confianza segura y una dependencia única en Cristo para obtener la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tanto el arrepentimiento, ahí en Efesios 2, 8, 9, y lo que nos dice Efesios es que habiendo oído y creído el Evangelio de la verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo, Él es el que nos convence. Dios salva, Jesucristo es el camino y el Espíritu Santo es nuestra convicción de lo que hace Dios y de lo que hace Jesucristo. Tanto el arrepentimiento como la fe son parte del plan de redención de Dios y son necesarios para que la humanidad sea rescatada de la esclavitud del pecado. Por eso en las mañanas y en las noches, en la repetición, nosotros siempre recordamos, en el momento en que hablamos con Jesucristo, que aceptamos la obra de Él en el Calvario, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, muertos en delitos y pecados, y nos hace ver nuestra condición, y ahí es cuando viene el arrepentimiento. Antes, ¿cómo? Sin fe y sin tener a Cristo, sin tener a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cómo vamos a confesarnos o ante quién vamos a arrepentirnos? Muertos en delitos y pecados, como ese ladrón de la cruz, él estaba muerto en delitos y pecados y miró a Jesucristo y lo salvó. Nosotros hoy miramos a Jesucristo a través de la salvación, por lo que dice la palabra, también en Juan 3:16, Dios envía a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al aceptar nosotros ese ofrecimiento del cielo, somos sellados por el Espíritu Santo y quedamos convencidos de lo que Él hizo por nosotros y ya miramos lo que hay en nuestra vida y entramos en arrepentimiento porque es importante ese arrepentimiento, esa confesión de pecados delante de Dios para que se vea la conversión. Entonces hay salvación, confesión, conversión. En la consumación final de la historia redentora, el amor, la soberanía y la rectitud de Dios se mostrarán plenamente.
En Apocalipsis 22, 3, 4 se va a mostrar plenamente todo esto, cuando ya no habrá llanto, ni sufrimiento, ni dolor. Algunas sectas predican que nosotros debemos quedarnos en la tierra para siempre. No, nosotros no vamos a quedarnos en la tierra porque si hay arrebatamiento nos vamos con Él. Después estaremos con Él acompañándole en Apocalipsis 19 cuando venga, después de que arriba hubo tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, bajamos abajo a la fiesta, que durará más de 1000 años. Y entonces acompañaremos al Señor porque nosotros tendremos cuerpos glorificados. Y los que pasan a vivir en el milenio, ellos sí tienen cuerpos humanos literales, porque son las personas que pasan de la tribulación y la gran tribulación, que pasan con vida, que se esconden, que no se dejan marcar del gobierno bestial. Ellos son los que van a vivir en el milenio. Y nosotros simplemente seremos acompañantes del Señor, cumpliendo misiones especiales que Él nos irá a hacer, como lo hizo en el pasado con los ángeles. Y todos los que participamos de la reconciliación, redención, adopción, expiación, propiciación, justificación, santificación y glorificación gratuita, estaremos en su presencia con plenitud de gozo. Eso dice el Salmo 16, ¿no? Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor todos los días. Queridos hermanos, espero que con este tema, brevemente explicado, haya una comprensión de lo que es la salvación, de lo que sucedió en el Calvario. Mire cuántas cosas: reconciliación, redención, adopción, porque Él nos adopta como sus hijos. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos de Israel, somos de Colombia, de México, de Puerto Rico, República Dominicana, del país donde estén ahora mismo en sintonía. Somos de ese país, pero por el hecho de haber aceptado a Jesucristo, la obra que Él hizo en el Calvario, pasamos a ser coherederos, es decir, de la familia de Dios. Coherederos con Cristo, hermanos, sin merecerlo. Merecíamos el castigo eterno, pero mire lo que sucedió. Tantas cosas: adopción, expiación, propiciación, justificación, santificación y glorificación gratuita. Eso lo hizo por amor. Y eso es lo que, hermanos, queremos que comprendamos en qué consiste la salvación, que estos temas los podamos tener aquí y para que a flor de labio, cuando nos pregunten, podamos contestar. Y si no nos preguntan, seguiremos predicando el Evangelio, pero somos conscientes de todo lo que pasó en un momento, de todos estos eventos. Somos conscientes, por supuesto, que entonces nos gozamos en la salvación y predicamos con mucho gozo, con mucha alegría, esa salvación, que es completamente gratis para todos. Vamos a orar, porque hoy es el día de salvación. Que el Señor nos ayude con estos temas. Ahora, alguien me puede preguntar, bueno, ¿y las personas que han muerto y no se han enterado de todo esto? No importa. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Y si un anciano, si una persona no logra escuchar esto o no tuvo tiempo, lo importante es que aceptó la obra de Jesucristo en el Calvario. Esto es para los que podemos tener tiempo y el Señor nos abre el entendimiento y nos ayuda a comprender todo esto. Pero bien, si alguna persona no pudo más y no supo más o no le contaron más, pero entendió lo que era la salvación, está en el cielo y va para el cielo. Pero ahora que tenemos tiempo, podemos instruirnos mejor con la ayuda del Espíritu Santo para tener conocimiento de estos temas que apenas son un repaso somero, hermanos. Es algo como diría una hipnosis, algo muy rápido de todo lo que pasó, porque es un tema muy extenso. Cada uno de ellos daría para una enseñanza y más, pero lo he resumido en el ánimo de que no se desmotiven, de que por el contrario, como que digan, bueno, yo no conocía todo esto y voy a volverlo a mirar y voy a repetir esto hasta que voy en mis notas al margen de la Biblia, estar colocando todo esto, lo que más pueda, poder escribir sobre el significado y repasarlo, porque en la repetición está el aprendizaje. ¿En el ánimo de qué? Ya somos salvos, pero en el ánimo de que conozcamos más de esa salvación. Y entonces vamos a ser mucho más gozosos cuando comprendemos verdaderamente todo lo que pasó en la cruz del Calvario. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad. Ayúdanos con estos temas que aparentemente son técnicos, pero que son necesarios para que tengamos una compleja información de lo que es la salvación. Realmente te agradecemos, Padre, porque nos abres el entendimiento para que al comprender todo esto tengamos mucho mayor seguridad en ti
y también seguridad cuando hablemos de ti. El mundo necesita urgentemente la salvación. Nosotros tenemos esa salvación a través de tu preciosa palabra. Ayúdanos a llevarla, Señor, a todas partes. El mundo viene todavía con el veneno que se destiló en el paraíso con esa mordedura de la serpiente y nosotros tenemos el antídoto que es tu preciosa palabra. Padre del cielo, pone en nuestro corazón el querer como el hacer de compartir en la palabra. Claro, todos estos temas, como lo aclaramos, no se pueden explicar en un momento, pero nosotros sí los debemos saber para tener entonces un entendimiento claro de lo que sucedió en el Calvario. Gracias por esta palabra, Padre Santo. Y si alguien nos pregunta, y si hay tiempo de explicarle, si hacemos seguimientos en los hogares, pues tendremos la oportunidad o en la iglesia de resolver todas estas inquietudes con mucha tranquilidad para que la gente conozca más de ti, tenga más confianza en ti, la fe sea fortalecida y que haya siempre esa seguridad eterna de la salvación por la obra de tu Hijo Jesucristo en el Calvario y por esa obra del Espíritu Santo. Padre Santo, muchas gracias por contestar las diferentes peticiones en el área de la salud física, mental, emocional, sentimental, en la salvación de nuestros seres queridos, en esa parte laboral, económica. Muchas gracias por estar respondiendo, Señor. Añoramos y anhelamos la salvación de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Padre Santo, tú conoces cada oyente. Gracias por llegar a sus corazones, Señor. Gracias por dar entendimiento y sabiduría y también por recompensarles por ese tiempo que dedican entre semana, en la mañana, en la noche o los domingos a escuchar de tu preciosa palabra. Gracias por bendecirles, Señor. Gracias por contestar esas peticiones en el tiempo tuyo y de acuerdo a tu sabiduría. Gracias por guardarnos del maligno. Entregamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección, en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, queridos hermanos, anhelamos que la gracia y la misericordia del Señor continúen acompañándonos a todos.